Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. La clase de esta semana corresponde a la litosfera. Bueno, durante la primera clase alcanzamos a ver que el planeta Tierra, ¿cierto? Vamos a encontrar la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera, ¿ya? La geosfera es la parte sólida de la Tierra, ya donde se encuentran las rocas, minerales y suelo. Y en esta clase nos centraremos en la litosfera, que es la capa superior de la geosfera. Ya la capa superficial de la geosfera. Y es donde nosotros vivimos. Los objetivos de la clase esta semana son conocer las características y las estructuras de las capas internas de la Tierra, describir los recursos y también las alteraciones humanas que pueden llegar a afectar la litosfera y por último argumentar algunas medidas de protección según corresponda el efecto generado en la litosfera. Para explicar dónde se ubica la litosfera, es necesario primero explicar las características y estructuras de las capas internas de la Tierra, ya, de todas las capas internas de la Tierra. Y para ello existen dos modelos. El modelo químico, que es el que vamos a ver primero, y el cual corresponde a la composición de sus materiales. Y el físico, que veremos en la siguiente diapo, que corresponde al comportamiento de los materiales. Y es donde podemos distinguir a la litosfera. Entonces, vamos primero con el modelo químico. Podemos ver tres capas: el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo es la parte más profunda de la Tierra y tiene un grosor de aproximadamente 3.400 kilómetros. En el núcleo se distinguen el núcleo interno y el externo. Y este núcleo está compuesto principalmente de hierro líquido y níquel. A continuación, seguimos con el manto. En el manto también podemos distinguir el manto superior y el inferior. Y está compuesto por rocas sólidas con silicio y fundidas en hierro y magnesio. Y por último, tenemos la corteza, que es la capa superficial y la más delgada. Esta capa está compuesta por rocas y minerales como silicio, hierro, calcio, magnesio, aluminio, oxígeno y otros metales. Si se fijan, al ver el modelo de la Tierra, podemos compararlo con una fruta, por ejemplo con un durazno, para recordar siempre las tres capas en un modelo químico. El núcleo correspondería al cuesco. El manto correspondería, ¿cierto?, a todo lo que uno se come, o sea, como la carne del durazno. Y la corteza sería la cáscara. Bien, entonces podemos simular como si el planeta Tierra, ¿cierto?, fuera un durazno. Entonces tenemos el cuesco, que corresponde al núcleo de la Tierra, lo que uno se come del durazno, que corresponde al manto, y por último la cáscara, que corresponde a la corteza. Entonces, el más profundo interno es el núcleo, continuamos con el manto, y por último la más delgada y superficial, que es la corteza. Continuamos con el modelo físico. Ya. El físico se ocupaba del comportamiento de sus materiales. Vamos a hacerlo igual que el químico, de adentro hacia afuera. Entonces vamos a partir por la D, que corresponde a la endosfera. Ya. La endosfera, si lo llevamos al químico, ¿cierto?, estaríamos hablando del núcleo. Ya habíamos hablado que había un núcleo externo y uno interno. En el núcleo externo, los metales que habíamos hablado se encuentran en estado líquido y su temperatura puede llegar hasta
los 5000 grados Celsius. En el núcleo interno, o sea, más hacia adentro, es sólido, ya, a diferencia del externo, y su temperatura es la más alta de todas, que es de 6000 grados Celsius. Ya estamos hablando del centro de la Tierra. Entonces la endósfera corresponde, ¿cierto?, al núcleo. Vamos a tener un externo, que es el que se ve rojito, donde el estado de los metales va a ser líquido y la temperatura va a ser de 5000 grados Celsius. Y tenemos el núcleo interno, que es el de color amarillo, donde los metales se encuentran en estado sólido y su temperatura es de 6000 grados Celsius. Continuamos luego con la letra C, que es la mesosfera. ¿Ya? Esta parte estamos hablando del manto. Los constituyen rocas sólidas. ¿Ya? Sabemos que en el otro caso teníamos sólido y líquido. En la mesosfera solo son rocas sólidas. Y su temperatura es de alrededor de 400 grados Celsius. Continuamos con la letra B, que corresponde a la astenosfera. La astenosfera está formada por roca fundida y su temperatura varía entre los 50 y los 150 grados Celsius. Y por último tenemos la litosfera, que es la que nos vamos a centrar. Y esta capa está formada por un conjunto de la corteza continental, la corteza oceánica, ¿ya? O sea, estamos hablando de la parte de la corteza, y una pequeña parte del manto superior. ¿Ya? Es una capa sólida con comportamiento rígido, por lo que se quiebra con facilidad. ¿Qué me refiero a esto? Que, no sé si han escuchado hablar, pero los terremotos, los sismos, se deben al movimiento de las placas tectónicas o placas litosféricas. Ya, estas placas son un fragmento de litosfera que se mueve sobre la astenosfera. Entonces se encuentran las placas, ¿cierto?, entre la A y la B de la litosfera, están sobre la astenosfera. Ya. Entonces la litosfera, recordamos, está formada por el conjunto de la corteza continental, la corteza oceánica, o sea, la litosfera sería la corteza, y una pequeña parte del manto superior. Es ahí donde nos vamos a centrar. Entonces, el conjunto de la corteza, tanto continental como oceánica, y la pequeña parte del manto superior, corresponde a la litosfera. Ya, a esta capa sólida, donde superficialmente va a estar el suelo. Y se dice que tiene un comportamiento rígido, que se quiebra con facilidad, y eso se refiere netamente a las placas tectónicas o placas litosféricas, ya que son las que permiten las montañas, el desarrollo de las islas y sobre todo el movimiento de estas placas que termina provocando los sismos. La litosfera es de gran importancia para el desarrollo de los ecosistemas, ya que proporciona un soporte necesario para el desarrollo de todos los seres vivos, sean plantas, animales, nosotros mismos, microorganismos, debido a los minerales que contiene esta litosfera. Entonces, a continuación vamos a conocer algunos de los recursos de la litosfera. Primero, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Hablábamos, ¿cierto?, en la clase de la hidrósfera, la importancia que tiene eso para la población actual y que sin eso no podríamos comer, en el caso sobre todo de la agricultura. Pero también tenemos la silvicultura, que es el cultivo de los bosques, lo cual es muy positivo considerando
toda la deforestación que existe, ¿ya? Que se cortan demasiados árboles, entonces algo positivo es el cultivo de bosque. Además, los minerales presentes tanto en las rocas como en los suelos, tenemos el cobre, el hierro, el litio, por ejemplo, que tienen esos usos industriales. Por ejemplo, en Chile es un gran exportador de cobre y también de litio. Por ejemplo, el salitre o la sal que ocupamos a diario para condimentar. La sal también es un mineral. Además, tenemos la extracción de petróleo, o sea, petróleo que es extraído de los yacimientos. Y de él se pueden obtener muchos productos, como gas licuado, la parafina, gasolina, diésel, los aceites, de ahí se preparan los cosméticos y productos sintéticos como el PVC, por ejemplo. Y vemos otro ejemplo sobre algo que es mucho más actual, que es la producción de energía geotérmica. Geo quiere decir tierra y térmica, calor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se trabaja esta producción de energía geotérmica a energía eléctrica? El calor transferido del núcleo de la Tierra, que vimos que su temperatura eran de 5.000 a 6.000 grados Celsius, así que son altísimas, ese calor calienta las aguas subterráneas que terminan aflorando a la superficie como aguas termales o como geysers. Entonces, ¿qué pasa? Estas centrales permiten utilizar este calor para poder producir energía eléctrica. Entonces, como podemos ver, son muchos los recursos que obtenemos de la litosfera. Además, obviamente, de que nosotros vivimos en ella. Nuestras casas, nuestros edificios, parques están sobre la litosfera. Entonces, tenemos la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la minería, minerales que utilizamos, por ejemplo, la sal, el salitre, la extracción de petróleo y todos sus derivados. Y por último, la producción de energía eléctrica a través de las geotérmicas. Desde que el ser humano se hizo sedentario y la población comenzó a aumentar, tuvo que intervenir la naturaleza para poder satisfacer todas sus necesidades. Debido a esto, se dio inicio a una serie de transformaciones del paisaje natural, y los efectos de sus actividades humanas sobre la litosfera se hicieron cada vez mayores, especialmente en el suelo. A continuación, tenemos algunos ejemplos de estas alteraciones. El primero es la expansión urbana. Ya sabemos que la población tiene un crecimiento exponencial, por lo tanto las construcciones aumentan cada vez más. Lamentablemente, esto impide el uso y formación de nuevos suelos. Otros ejemplos son el uso excesivo tanto de plaguicidas como fertilizantes. Esta contaminación se produce cuando estos, tanto los fertilizantes como los plaguicidas, se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del viento, antes de que puedan ser absorbidos. Entonces, llegando a contaminar tanto los suelos como las aguas subterráneas. Otro ejemplo es la compactación del suelo. Esto provoca la pérdida de rendimiento en la producción de los cultivos, mediante la restricción del crecimiento de las raíces y además la reducción de la circulación tanto de aire como de agua en el suelo. Además, el tránsito tanto de personas, animales o autos puede hacer desaparecer los poros que posee el suelo, afectando también a los microorganismos que habitan en estos lugares. Y por último tenemos desecho de residuos o vertederos ilegales, los cuales causan una gran contaminación de los suelos
y también de las aguas subterráneas. Incluso llegan a eh, formar sustancias tóxicas y obviamente la proliferación de roedores, insectos y muy malos olores.